Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a viajar en el tiempo para entender uno de los eventos más complejos y decisivos del siglo XX, la Guerra de 1948. Para unos es la gloriosa Guerra de Independencia. Para otros es la catastrófica Nakba. Este conflicto no solo dio origen al Estado de Israel, sino que también sembró las semillas de una disputa que continúa hasta nuestros días. Así que, pónganse cómodos, porque vamos a desentrañar los orígenes, las fases y las profundas consecuencias de esta guerra que cambió el mapa de Oriente Medio para siempre. Para entender 1948, primero debemos retroceder a 1920. Tras la caída del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones le otorgó al Reino Unido el control de una región histórica conocida como Palestina. A este periodo se le llamó el Mandato Británico. Durante casi 3 décadas, esta tierra fue el escenario de una tensión creciente entre dos movimientos nacionalistas que chocaban de frente. El sionismo, que buscaba establecer un hogar nacional para el pueblo judío, y el nacionalismo árabe palestino, que veía esa misma tierra como su patria irrenunciable. Ambos pueblos, con profundos lazos históricos y culturales con el territorio, reclamaban su derecho a la autodeterminación en el mismo lugar. La situación era un polvorín a punto de estallar. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, la presión internacional para encontrar una solución aumentó drásticamente. El Reino Unido, agotado y sin poder controlar la violencia, pasó el problema a la recién creada Organización de las Naciones Unidas, la ONU. El 29 de noviembre de 1947, la ONU votó la Resolución 181, más conocida como el Plan de Partición. Proponía dividir Palestina en 2 estados, uno judío y uno árabe, con la ciudad de Jerusalén bajo un régimen internacional especial. La reacción fue inmediata y totalmente opuesta. Los líderes judíos, aunque no estaban del todo satisfechos con el mapa propuesto, aceptaron el plan como un paso crucial hacia la soberanía. En cambio, los líderes árabes palestinos y los estados árabes vecinos lo rechazaron de plano. Argumentaban que el plan era injusto, ya que otorgaba cerca del 55% del territorio a la población judía, que en ese momento constituía aproximadamente 1/3 del total de habitantes. El rechazo fue unánime y contundente, y la votación en la ONU, en lugar de traer paz, fue la chispa que encendió la guerra. Apenas un día después de la votación de la ONU, el 30 de noviembre de 1947, estalló lo que hoy conocemos como la primera fase del conflicto, una brutal guerra civil. Dentro de Palestina, las comunidades judías y árabes se enfrentaron en una lucha por el control del territorio. Del lado judío, combatían organizaciones paramilitares como la Haganá, el ejército clandestino principal, junto a grupos más radicales como el Irgun y el Lehi. Del lado árabe, luchaban milicias locales palestinas, apoyadas por voluntarios del Ejército de Liberación Árabe, financiado por otros países de la región. Durante estos meses de combates feroces, las fuerzas judías lograron no solo defender las áreas que la ONU les había asignado, sino también capturar territorios adicionales y asegurar corredores vitales entre sus asentamientos. Fue en esta fase cuando comenzó el éxodo masivo de la población palestina, un proceso que ellos denominan la Nakba o la catástrofe. Cientos de miles de personas huyeron de sus hogares por miedo a la violencia, por los combates directos y, en algunos casos, por expulsiones forzadas. La guerra civil estaba redibujando el mapa demográfico de Palestina de una manera trágica y violenta, preparando el escenario para un conflicto aún mayor. La tensión alcanzó su punto culminante el 14 de mayo de 1948. Ese día, en Tel Aviv, David Ben-Gurión, líder de la comunidad judía, proclamó oficialmente la independencia del Estado de Israel. El mandato británico había terminado.
y un nuevo país nacía en Oriente Medio. La respuesta del mundo árabe fue inmediata. Al día siguiente, el 15 de mayo, los ejércitos regulares de 5 naciones árabes, Egipto, Transjordania, la actual Jordania, Siria, Líbano e Irak, cruzaron las fronteras e invadieron el recién nacido Estado. La guerra civil se había transformado en una guerra internacional a gran escala. Del lado israelí, las distintas milicias se unificaron para formar las Fuerzas de Defensa de Israel, o FDI. Del lado árabe, los ejércitos invasores, aunque superiores en número y equipamiento al principio, carecían de una estrategia unificada. Sus líderes tenían objetivos diferentes. Por ejemplo, el rey Abdullah de Transjordania aspiraba a anexionarse Cisjordania, no necesariamente a crear un Estado palestino independiente. Esta falta de coordinación resultaría ser decisiva. La guerra internacional fue una montaña rusa de avances y retrocesos, interrumpida por varias treguas supervisadas por la ONU. Inicialmente, Israel se encontraba en una posición muy vulnerable, luchando por su supervivencia en múltiples frentes. Sin embargo, los líderes israelíes aprovecharon astutamente los periodos de tregua para reorganizar sus fuerzas, entrenar a sus soldados y, crucialmente, adquirir armas del extranjero, principalmente de Checoslovaquia. Poco a poco, la balanza comenzó a inclinarse. Las FDI, ahora mejor equipadas y con una moral muy alta, pasaron de la defensiva a la ofensiva. Lograron no solo repeler la invasión de los ejércitos árabes, sino también expandir significativamente su territorio, conquistando áreas que iban mucho más allá de las fronteras propuestas por el Plan de Partición de la ONU. Al final de la guerra, Israel había demostrado una capacidad militar y una cohesión nacional que sorprendió al mundo entero. Para 1949, los combates llegaron a su fin. Pero en lugar de firmar tratados de paz definitivos, se alcanzaron una serie de acuerdos de armisticio entre Israel y sus vecinos, Egipto, Líbano, Siria y Transjordania. Las líneas trazadas en estos acuerdos se conocieron como las líneas verdes y se convirtieron en las fronteras de facto de Israel durante casi 20 años, hasta la guerra de 1967. Los cambios territoriales fueron enormes. Israel ahora controlaba alrededor del 78% del territorio del antiguo mandato británico, mucho más que el 55% que le había asignado la ONU. El Estado árabe palestino que había sido propuesto en el plan de partición nunca llegó a existir. En su lugar, Transjordania se anexionó Cisjordania y la parte oriental de Jerusalén, pasando a llamarse Reino Hachemita de Jordania, mientras que Egipto asumió el control de la Franja de Gaza. El mapa político de la región había sido completamente reconfigurado por la fuerza de las armas. La consecuencia más duradera y dolorosa de la guerra fue la humana. Alrededor de 700.000 árabes palestinos huyeron o fueron expulsados de sus hogares en el territorio que se convirtió en Israel. Se convirtieron en refugiados en los países vecinos, en Gaza, Cisjordania, Líbano, Siria y Jordania, viviendo en campamentos improvisados. Tras la guerra, el gobierno israelí no les permitió regresar a sus aldeas y ciudades. Este evento es el núcleo de la Nakba, la catástrofe palestina. Es el momento fundacional de su tragedia nacional y el origen del problema de los refugiados palestinos, una cuestión que, generaciones después, sigue sin resolverse y afecta a millones de personas. Mientras tanto, para el pueblo judío, la victoria en la guerra consolidó la existencia de Israel. El nuevo Estado había sobrevivido a su prueba más difícil, forjando una fuerte identidad nacional y estableciéndose como una potencia militar y política en la región. El legado de 1948 es, por lo tanto,
Una historia de dos narrativas completamente opuestas que coexisten en el mismo espacio geográfico. Para los israelíes es la guerra de independencia una lucha heroica por la autodeterminación y la supervivencia contra todo pronóstico que se celebra como la victoria fundacional de su nación. Para los palestinos es al-Nakba, la catástrofe que significó la pérdida de su patria, la destrucción de su sociedad y el comienzo de su exilio como un pueblo sin Estado. Lo más importante es entender que la guerra de 1948 no resolvió el conflicto. Al contrario, sentó las bases para todas las guerras y enfrentamientos que vendrían después. Las cuestiones fundamentales que quedaron sin resolver, el destino de los refugiados palestinos, las fronteras definitivas, el estatus de Jerusalén y la propia legitimidad de la existencia de Israel frente a las aspiraciones palestinas, siguen siendo el corazón del conflicto árabe-israelí hasta el día de hoy. Entender 1948 es en esencia entender la raíz de una de las disputas más largas y complejas de nuestro tiempo. Y así llegamos al final de nuestro análisis sobre la guerra de 1948. Es un tema increíblemente complejo, con profundas emociones y narrativas contrapuestas. Esperamos que este video les haya dado una visión más clara de los hechos y de por qué este evento sigue resonando con tanta fuerza en la actualidad. La historia nos enseña que los conflictos rara vez tienen una sola cara. Y este es un ejemplo perfecto de ello. Si te ha parecido interesante este contenido y quieres seguir aprendiendo sobre los grandes eventos que han moldeado nuestro mundo, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.